gracias por venir. Vamos a empezar hoy, gracias a Civicán y al Ateneo de Navarro, por la oportunidad de programar esta conferencia, que corresponde a un ciclo en marcha, un ciclo abierto, que se va haciendo poco a poco, sobre las tradiciones poéticas europeas, ¿no? Como hemos hablado en otras ocasiones, la idea es hacer un acercamiento a las diferentes tradiciones europeas, si bien hay dentro de los movimientos y estéticas artísticas o poéticas o culturales, hay paralelismos en toda Europa. Cada país tiene su particularidad, ¿no? Y lo que queremos con este ciclo es ofrecer, ordenar un poco, hacer un poco de pedagogía y aprender un poco de la historia poética de cada país. Hoy tenemos, para hablar de la poesía portuguesa, a Manuel Vieira. Manuel Vieira es natural de Praia do Ribatejo, no sé si lo digo bien, sí. Cerca de Lisboa, ¿no? Bueno, a una hora de Lisboa, me corrige. Es editor de libros desde el año 1988, ha trabajado en proyectos editoriales en Portugal y en España. En Lisboa fundó la editorial Grifo y en Pamplona ha sido jefe de redacción en la revista de crítica cultural Revisiones y responsable de ediciones en la extinta cátedra Félix Huarte de Estética y Arte Contemporáneo, vinculada a la Universidad de Navarra. Ahora mismo está haciendo el doctorado en el marco del GRISO, que es el grupo del Siglo de Oro, ¿no? Si no me equivoco. Sí, vale. Y la conferencia de hoy se titula La poesía portuguesa a vuelo de cuervo. Yo creo que entiendo que veremos un poco si hay vida más allá de Pessoa, ¿no? Esta es un poco la idea dentro de la tradición portuguesa. Sí. Pues cuando quieras. Después, si tenéis alguna duda o hay alguna pregunta, pues podemos hablar un poco o hacerle alguna pregunta o como surja. Venga, gracias. Muchas gracias, Dani, por tu presentación, por tu invitación. Agradezco también en tu persona al Ateneo Navarro y agradezco al Civicán por recibirnos a todos aquí. Muchas gracias también a todos los presentes por su asistencia y por su paciencia en escucharme. El título de la conferencia, como adelantó Daniel Rosino, es La poesía portuguesa a vuelo de cuervo. Hay aquí un guiño al mismo Pessoa, porque al final Pessoa tiene, además de que tiene a veces una pinta un poco corvidia, pero tradujo al cuervo de Pau, y una de sus principales influencias son, de hecho, influencias literarias, son muchas de ellas de lengua inglesa. Por abuelo de cuervo, como abuelo de pájaro, un pájaro especial, se trata de dar una visión panorámica de la más corta posible entre dos puntos, ¿no? Me pidió Dani que hablara de la poesía más allá de Pessoa. Entonces la idea es, como las personas interesadas por poesía y por poesía portuguesa en especial, pues ya conocen a Pessoa, o conocen lo suficiente, saber qué hay más allá de Pessoa. No es mi intención hablar de la contemporaneidad ni del post-Pessoa, incluso creo que no llegaré a hablar casi nada de su tiempo, pero con base en los escritos de Pessoa, dar una visión de la poesía portuguesa que más le interesaba o a la que él registra haber leído, y también su opinión sobre esa poesía. Fernando Pessoa es un autor bastante complejo,
además del Pessoa ortónimo, del mismo Pessoa que firma con su nombre, se han registrado unos 136 autores ficticios distintos, de los que los principales son los llamados heterónimos, que aquí están indicados en Alberto Caeiro, Ricardo Reis y Álvaro de Campos, y finalmente Bernardo Soares, que no es propiamente un heterónimo, sino una personalidad literaria. En todos estos autores se influencian mutuamente, tienen una personalidad propia, tienen una vida que les atribuye Pessoa y también una interrelación. Pero realmente hay más poesía portuguesa más allá de Pessoa. Desde luego Luís de Camões, considerado por los portugueses su poeta nacional, o algunos de sus contemporáneos del XVI, o los precursores desde los albores de la nacionalidad en el siglo XII. Esta es una foto del famoso Arca de Pessoa, donde se siguen sacando muchos documentos, muchas novedades, y se intenta interpretar lo que él dejó. Él es un autor que en vida publicó bastante en periódicos, fue bastante conocido, contrariamente a lo que se suele decir, pero su obra, la mayor parte de su obra quedó por publicar. Precisamente en este arca se encontraron varios proyectos de publicación de obras de poesía portuguesa. Pessoa es un autor que es una persona que nace en Lisboa, pero que muy temprano, de niño, va a Sudáfrica y tiene una educación fundamentalmente inglesa. Luego regresa a Portugal, y el que podía haber sido un autor de lengua inglesa y que domina perfectamente el inglés, de cierta forma opta por ser portugués y por serlo totalmente y tener un papel en la literatura portuguesa. Pero tiene proyectos de editar y de divulgar la literatura portuguesa. Este es un caso entre muchos, y aquí se enuncian ese recorrido de un seudónimo suyo, Thomas Cross, y un proyecto que entre otros, quiso proponer a un editor de lengua inglesa. En primer lugar aparece realmente la poesía de los cancioneros. La poesía de los cancioneros, diré algo al respecto. Entre los papeles del arca, como dije, está este inventario, pero Pessoa reconoce la importancia de los cancioneros. No solo Pessoa, dice Martín de Riquer, de fines del siglo XII a mediados del XIV se desarrolla la más importante manifestación lírica del genio portugués, el cual nace a la vida literaria en un grado de perfección y madurez sorprendente. Esta lírica es esencialmente gallego-portuguesa, ya que el idioma en que se expresa no ofrecía en aquel tiempo diferencias dialectales que nos puedan determinar si el autor había nacido en Galicia o en Portugal, y solo mediante otros medios podemos precisar si procede del norte o del sur del Miño. A semejanza de lo ocurrido con el provenzal, el gallego-portugués rebasó sus límites lingüísticos naturales, halló cultivadores en otras tierras, y fue tal su prestigio que durante una época se convirtió en la única expresión culta de la lírica entre los castellanos y entre otros pueblos de la península. Se convirtió en idioma lírico, cargándose de términos fijos y exactos, apto para la expresión poética más íntima y personal. Resumo a Martí de Riquer con estas palabras. Aprovecho para decir que hacer una mención a las cantigas más antiguas de poeta conocido en lengua portuguesa. Entre las más antiguas que se conservan hay dos cantigas que disputan el título de más antigua de autor conocido. Una es la número 38 del Cancioneiro de Ajuda, el más antiguo, la más antigua recopilación, es conocida como Cantiga da Garvalla o da Ribeirinha,
y ha sido fechada de 1189 o 1209. Se trata de una cantiga de amor en la que un trovador cortesano, Paio Soares de Taveiros, alaba a una bella joven, María Pais Ribeira, de la que se enamoró el rey don Sancho I. La garvalla a la que se alude en el texto era un rico paño, premio simbólico que se le atribuía al trovador. La otra vieja cantiga a la que hacemos referencia ha sido fechada entre 1195 y 1216. Es probablemente esta la más antigua. Hay otras más antiguas, pero no se conoce el autor. Es su autor João Soares de Paiva, nacido hacia 1140. Consta que este miembro de la alta nobleza portuguesa, que frecuentó las cortes de los reyes Alfonso II y Pedro II de Aragón, poseyó tierras importantes a orillas del Ebro, en los límites de Navarra, y que el rey Sancho VII se las devastó. Se trata, pues, de una cantiga de escarnio y maldecir contra Sancho el Fuerte de Navarra, en 24 versos, en un estilo afín al sirventés político provenzal. Entonces, Navarra ahí está en el primer verso, y en los siguientes surgen Pamplona, Tudela y Estella, probablemente la más antigua poesía portuguesa de autor conocido. El ya mencionado don Sancho I fue el segundo rey de Portugal. Era hijo de don Alfonso Enríquez, o Alfonso I, y de su mujer doña Mafalda de Saboya. Don Sancho I quedó para la historia como el poblador, pues dedicó buena parte de sus esfuerzos a poblar el reino. Y él mismo tuvo larga descendencia. De su mujer, doña Dulce de Aragón, 11 hijos, y de la Ribeiriña, ya aludida, 6, y otros de otras doñas. Alentó las artes y las letras y fue él mismo poeta. Es célebre la cantiga de amor que refiere la ciudad de Guarda, que fundó en 1199 y que aparece aquí en esta reproducción. El segundo rey poeta, de 3 que voy a mencionar, en lo que a la poesía portuguesa se refiere, es Alfonso X el Sabio, rey de Castilla y León entre 1252 y 1284. Nació en Toledo hace precisamente 800 años, el próximo día 23. Martí de Riquer le considera el más importante de todos los poetas gallego-portugueses. Dice, delicado poeta lírico, es evidente su personal redacción de las 430 cantigas de Santa María y 30 poesías profanas, escogiendo el gallego-portugués para la expresión de lo más personal, íntimo y emotivo de cuanto escribió. Bisnieto de don Sancho I de Portugal y nieto de Alfonso X, don Dinis o don Dionisio, fue también rey poeta y de los más importantes. Nacido en 1261, reinó hasta su muerte en 1325. Fundó la Universidad Portuguesa, instituyó la lengua portuguesa como idioma oficial, fijó las fronteras con León y Castilla, con Fernando IV en 1297 mediante el Tratado de Alcañices, creó la Marina en 1312, instituyó la Orden de Cristo, sucediendo a los templarios, desarrolló la agricultura y la floresta, plantando el pinar de Leiría, célebre y que existe aún hoy, y es indudablemente una de las figuras clave de la historia de Portugal, y así es reconocido por Pessoa, que lo enfoca en varios escritos suyos. Leeré de Fernando Pessoa lo que escribe sobre Don Dinis en su única obra publicada en vida, en libro, Mensagem. Escribe: na noite escreve seu cantar de amigo, o plantador de naus a haver, e ouve silêncio múrmuro consigo. É o rumor dos pinhais que, como trigo de império, ondulam sem se poder ver. Arroio, esse cantar, jovem e puro, busca o oceano por achar, e a fala dos pinhais, marulho obscuro,
é o som presente desse mar futuro, é a voz da terra ansiando pelo mar. De Don Dinis es una de las cantigas más conocidas, muy sencilla, se encuentra aquí, dice: ai flores do verde pino, se sabedes novas do meu amigo, ai Deus e o é. Y se repite siempre con este mote, con este a lo largo. No la voy a leer, pero es realmente una de las más conocidas y muy alabada por el mismo Pessoa, entre tantos otros. El Renacimiento, la poesía del Renacimiento, tiene que hacérsele una mención. Fernando Pessoa seguramente conocía la literatura portuguesa del Renacimiento, pero le da poca atención en sus escritos. Prácticamente no menciona a Gil Vicente, que es no solo fundador del teatro portugués, sino con Juan de la Encina del castellano y poeta bilingüe. Casi ignora a Francisco de Sá de Miranda, que es para la poesía portuguesa lo que Boscán para la castellana. Apenas menciona a Bernardín Ribeiro y a Cristóvão Falcão, y apenas los menciona en uno de sus proyectos de antología poética. Luego hay que hablar de Camões. Camões sigue siendo el poeta nacional portugués. Nacido hacia 1525, se cree que estudió en Coimbra, fue militar en Ceuta, ahí y en el estrecho de Gibraltar, en una batalla naval, perdió su ojo derecho. Regresó a Lisboa, es detenido en un conflicto de capa y espada, viaja a Oriente, donde está entre 1552 y 1567, y donde naufraga con sus obras, según la leyenda, en la desembocadura del río Mekong. Luego pasa 2 años en Mozambique y regresa a Lisboa. En Lisboa se imprime en 1572 su poema épico Os Lusíadas, que está compuesto por 10 cantos, 1102 estrofas en octavas reales y 8816 versos en decasilábicos. El tema del gran poema épico es el viaje a India de Vasco da Gama, de 1497 al 99, interpolado con la historia de Portugal. La obra lírica de Camões, que murió el 10 de junio de 1580 en Lisboa, fue publicada por primera vez póstumamente en 1595 bajo el título Rimas. Más tarde se publicaron sus piezas de teatro. Camões ocupa en la literatura portuguesa un lugar semejante al de Cervantes en la española. Entre el tercer centenario de su nacimiento, señalado por el poema Camões de Almeida Garrett, en 1825, y el tercer centenario de su muerte, 1880, se convirtió definitivamente en un símbolo, también un héroe nacional. El Día de Portugal, la fiesta nacional, se celebra el 10 de junio, en el aniversario de su muerte. Pessoa nace 8 años después de las conmemoraciones del tercer centenario. El culto del poeta nacional no cesó y en 1922, tenía Pessoa 34 años, se celebraron los 350 años de la primera edición de los Lusíadas. Pessoa se enfrenta a la sombra de Camões y quizá le tuvo una cierta manía. En 1912, con 24 años, escribe en A Águia, una revista literaria, sobre la nueva poesía portuguesa y profetiza: estará para muy pronto la inevitable aparición de un poeta o poetas supremos de esta corriente y de nuestra tierra, porque fatalmente el gran poeta que este movimiento generará desplazará para un segundo plano a la figura hasta ahora primacial de Camões. Este artículo genera polémica y Pessoa vuelve a la carga. Se concluye que pronto aparecerá el dicho Super Camões. ¿Super Camões? La frase es humilde y tacaña. La analogía impone más. Dígase un Shakespeare y dese por testigo el razonamiento, una vez que el futuro no es citable.
En 1923 escribirá: «Nuestro único periodo de creación ha sido dedicado a crear un mundo. El mismo Camões no fue más que lo que se olvidó de hacer. Los Lusíadas es grande, pero nunca se escribió en serio. Literariamente, el pasado de Portugal está en el futuro. El infante, don Enrique, Albuquerque y los otros semidioses de nuestra gloria esperan aún a quien los cante. Camões estaba demasiado cerca para poder soñarles». Y en 1924 insiste: «Camões no llegó para lo que fue. Grande como lo es, no pasó de ser un boceto de sí mismo. Los sobrehombres de nuestra historia constelada no caben en lo que él podía abarcar. La epopeya que Camões escribió pide que aguardemos la epopeya que él no pudo escribir». Merece la pena que leamos un último fragmento al respecto, este de 1931. «Tengo una gran admiración por Camões, el épico, no el lírico, pero no sé de ningún elemento camoniano que haya influido en mí, a pesar de lo influenciable que yo soy. Y esto porque lo que Camões podría haberme enseñado ya me había sido enseñado por otros. La construcción y amplitud del poema épico las tiene Milton, al que he leído antes de haber leído Os Lusíadas, y en más alto grado que Camões». Pessoa critica a los poetas líricos renacentistas y a Camões en particular porque le suenan a italiano. Camões llora la pérdida del alma suyo gentil, y al final quien llora es Petrarca. Si Camões hubiese tenido la emoción sinceramente suya, hubiera encontrado una forma nueva, palabras nuevas, todo menos el soneto y el verso de 10 sílabas. Después de este fragmento sin fecha, leeremos dos otros de 1912 en los que matiza un poco su postura. Los poetas del Renacimiento piensan mediante ideas o mediante abstracciones. Los románticos piensan mediante imágenes, es decir, los primeros piensan en términos de alma, los segundos en términos de naturaleza. Ningún romántico podría escribir un soneto como el de Alma miña gentil, tan desnudo de imágenes, tan directamente expresando el alma. Antes de decir el soneto Alma miña gentil, seguramente uno de los más conocidos de la literatura portuguesa, escuchemos como advertencia estas últimas palabras de Pessoa en 1912 probablemente. Y tomemos como ejemplo el célebre soneto de Camões, Alma miña gentil. Traducido: ningún extranjero comprende dónde está la belleza de aquel lenguaje sin imágenes, ni metáforas ni frases, directa y sencilla, cuando es justamente ahí que toda la belleza está, unida al movimiento lírico continuo e íntimo del ritmo no quebrado y dolorido. Alma minha gentil que te partiste, tão cedo desta vida descontente. Repousa lá no céu eternamente e viva eu cá na terra sempre triste. Se lá no assento etéreo onde subiste, memória desta vida se consente, não te esqueças daquele amor ardente que já nos olhos meus tão por viste. E se vires que pode merecer-te alguma coisa a dor que me ficou, da mágoa sem remédio de perder-te, roga a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te, quão cedo de meus olhos te levou. Este poema es, por ejemplo, el que da nombre a esta antología de poesía bilingüe, de poesía portuguesa, publicada en España y que es la más amplia en España, publicadas en España hasta ahora. Y creo que habrán entendido fácilmente, se refiere a la pérdida y a la muerte y a las saudades de la amada de Camões. Camões, ya lo he dicho, murió en 1580. Conoció personalmente al rey Don Sebastián, desaparecido en la batalla de Alcázar Quibir en agosto de 1578, pero ya no pudo presenciar la ascensión de Felipe II de España al trono de Portugal en 1581. Asimismo, los Lusíadas estaba destinado a convertirse en un alimento espiritual para los que deseaban
terminar con la unión dinástica ibérica. Portugal, independiente desde el siglo XII, restaura el 1 de diciembre de 1640 su independencia 5 siglos después de la fundación en 1139, mediante la batalla de Orique. Dos figuras literarias importa resaltar aquí al respecto. Ambas son fundamentales para el surgimiento y el desarrollo del mesianismo político portugués. Desde el siglo XVI a nuestros días, y por supuesto para Pessoa, son ellos Gonçalo Anes Bandarra y el padre Antonio Vieira. Bandarra, zapatero en Trancoso, en el norte de Portugal, norte interior, nació hacia 1500 y murió en 1556. Dice Pessoa, es Bandarra un nombre colectivo y designa no solo a un hombre, el primer portugués que tuvo la visión profética de los destinos del país, sino también a aquellos otros que se le han seguido. Y en otro momento dice, el futuro de Portugal, que no calculo, sino que lo sé, está ya escrito para quien sepa leerlo en las trovas de Bandarra y también en las cuartetas de Nostradamus. Se está refiriendo Pessoa al Quinto Imperio. En otro punto se refiere al designio obscuro transcrito por el Bandarra y a su evocación antepóstuma del mismo don Sebastián. Este es también el mensaje, el poema que le dedica a Bandarra. Sonhava, anónimo e disperso, o império por Deus mesmo visto, confuso como o universo e plebeu como Jesus Cristo. Não foi nem santo nem herói, mas Deus sagrou com seu sinal este cujo coração foi, não português, mas Portugal. El sacerdote jesuita Antonio Vieira, nacido en 1608 y fallecido en 1697, es la figura clave del barroco portugués y uno de los grandes héroes de Pessoa. Dice, Vieira es un maestro en cualquier parte, aunque fuera un predicador. Esto por palabras de Álvaro de Campos. Pessoa le llama además el emperador de la lengua portuguesa, pero le interesa no solamente como artista, sino como profeta del Quinto Imperio. No voy a leer, pero aquí está uno de los extractos más conocidos de un sermón del padre Antonio Vieira que he encontrado en una traducción prácticamente de la época, una traducción española de 1685. Es prosa, es una prosa bastante poética y descriptiva, y es el ejemplo paradigmático del barroco portugués. Dice Pessoa em mensagem sobre o padre António Vieira. O céu estrela o azul e tem grandeza. Este que teve a fama e a glória tem, imperador da língua portuguesa, foi-nos um céu também. No imenso espaço seu de meditar, constelado de forma e de visão, surge, prenúncio claro do luar, el rei Dom Sebastião. Mas não é luar, é luz do etéreo. É um dia e, no seu amplo de desejo, a madrugada irreal do Quinto Império, doira as margens do Tejo. De la ilustración, en portugués decimos iluminismo, mencionaremos solo a dos poetas, los que menciona Pessoa, Manuel María Barbosa de Bocage y José Anastácio da Cunha. Dice Pessoa, las literaturas de una época decadente, como sea entre nosotros la de Doña María I, que reina del 1777 a 1816, viven de la admiración del pasado y solo adoptan del extranjero lo que está de acuerdo con el pasado nacional. Bocage no adopta de los extranjeros, sino lo que Camões podría también adoptar. En otro momento, recuerda, el olvidado José Anastácio da Cunha, poeta más grande que el sobrevalorado e insoportable Bocage, José Anastácio, con su cultura compleja, él sabía, además del habitual francés, también inglés y alemán, y tradujo a Shakespeare, Otway y Gessner, representa el primer albor en la madrugada del horizonte de la literatura portuguesa,
porque representa el primer intento de disolución de la endurecida forma de la estupidez tradicionalista mediante el método usual de los contactos culturales múltiples. Almeida Garrett, escritor y político liberal, es un gran renovador de la lengua portuguesa y está considerado con su poema Camões, de 1825, ya mencionado antes, el iniciador del romanticismo en Portugal. Dice Pessoa, Garrett sabía el francés suficiente para leer mal las traducciones francesas de poemas ingleses inferiores y acertar cuando ellos se equivocan. En otro momento escribe, los románticos, en su manera poco entusiasta y tibia, el poder insuficiente de su acción puede medirse por la circunstancia de que la influencia más fuerte que aportaron a la literatura fue el clasicista decadente Castillo, cuyo influjo nefasto cubre con su dominio plomizo unos 30 años de literatura portuguesa, una pequeña recreación de la edad de las tinieblas en el Portugal moderno, si no fuera por la existencia paralela de fuerzas renovadoras reales que remontan a Garrett hasta Guilherme Braga, Antero de Quental, Guerra Junqueiro, en su primera fase, y Cesário Verde. La crítica a António Feliciano Castillo revela, como no podría ser de otra manera, la herencia de la Questão Coimbra, o Cuestión de Coimbra, una polémica fundamental en el año 1866, que enfrentó a los defensores del academicismo, del formalismo y del romanticismo con los de las nuevas corrientes, el realismo y el naturalismo. Aquellos, bajo la figura venerable de Castillo, ciego desde la niñez y autor de una obra extensa y muy meritoria, estos últimos encabezados por Antero de Quental, entonces con 24 años, y al que volveremos a referirnos. Solo una última nota sobre Garrett para señalar su romancero de 1843 y la presencia de este en dos pasajes de la Oda Marítima de Álvaro de Campos, publicada en Orfeu, la revista fundamental del modernismo portugués o de las vanguardias portuguesas, en 1915. Antero de Quental nació en Ponta Delgada, en San Miguel, isla de San Miguel, Azores, en 1842. Estudió en Coimbra, publicó en 1861 la primera edición de sus sonetos, y en 1865 la primera de sus odas modernas. Con esta y con el manifiesto Bon Senso y Bon Gosto, o sea, sentido común y buen gusto, desencadenó la cuestión Coimbrán. A finales de los 60 trabaja como tipógrafo en París, luego viaja a Nueva York por un mes, regresa a Lisboa y participa en las conferencias del Casino del 71 y es una de las figuras principales de la llamada generación del 70, digamos que el equivalente portugués y un poco anterior a la generación del 98 española. La agitación y el idealismo socialista de su juventud ceden cada vez más el paso a la decepción e incluso a la depresión. Enfermo y angustiado, regresa a su ciudad natal para suicidarse el año de 1891 de un tiro en un banco de jardín. Para Pessoa, Antero es ejemplo de la primera especie de lo que él llama los poetas pensadores. En él, el poeta y el pensador están totalmente fusionados. En Antero, dice, la profundidad del pensamiento se alía a la gracia de la forma, no por añadidura, sino mediante fusión orgánica. Le aprecia sinceramente y escribe: nunca estoy feliz ni en mis momentos egoístas ni en los no egoístas. Mi alivio es la lectura de Antero de Quental. En mí, al final, espíritu de Lutero. Oh, cómo comprendo el profundo sufrimiento que era el suyo. En otro momento escribe: quien quiera determinar cuáles son superiores, si los sonetos de Shakespeare o los de Antero de Quental, tendría dificultades. La expresión íntima de la idea,
la forma de ideación, la expresión exterior, la adaptación maravillosa de las imágenes y del ritmo a la esencia es igual en ambos. Y luego se pregunta, ¿cómo traducir bien un soneto de Antero sin que desaparezca, por lo menos, esa música suave, triste y penetrante, íntima del lirismo, que es una parte que compone psicológicamente su grandeza lírica? Leo, es difícil escoger entre los sonetos de Antero de Quental, he escogido este, que lerei enseguida. Junto do mar, que erguia gravemente a trágica voz rouca, enquanto o vento passava como o voo do pensamento, que busca e hesita, e inquieto e intermitente. Junto do mar sentei-me tristemente, olhando o céu pesado e nevoento, e interroguei, cismando esse lamento que saía das coisas vagamente. Que inquieto desejo vos tortura, seres elementares, força obscura. Em volta de que ideia gravitais? Mas na imensa extensão onde se esconde o inconsciente imortal, só me responde um bramido, um queixume e nada mais. De este periodo importa aún mencionar a Gomes Leal, que Pessoa llega a admirar, pero del que luego dice, es un gran poeta, pero el peor gran poeta que conocemos. Luego le dedica un par de poemas también críticos. Y Guerra Junqueiro, que es bastante elogiado por Pessoa, en un momento compara Patria, de 1896, con The Fairy Queen, de Spenser. En originalidad y exuberancia imaginativa, el poema de Spenser es superior al de Junqueiro. En intensidad lírica, en espíritu dramático, en poder de construcción poética, Patria domina a The Fairy Queen. En 1916, en el borrador de carta a un editor inglés, se refiere a Junqueiro como el más grande de todos los poetas portugueses, explicando que le quitó el primer lugar a Camões cuando publicó Patria, aunque este es un drama lírico y satírico, pero se centra en la oda a la luz o oración a la luz de su fase trascendental panteísta para afirmar que es probablemente el más grande logro metafísico poético desde la gran oda de Wordsworth. En otro fragmento dice, Junqueiro no tiene profundidad real de pensamiento. Y así vemos cómo también oscila la opinión crítica de Pessoa. Escribe Pessoa, hay un gran poeta portugués llamado Cesário Verde. Vivió a mediados del siglo XIX. Pessoa advierte que un poeta 10 años mayor, Guilherme Braga, es algo semejante en un par de poemas, pero para él Cesário Verde fue el primero que vio en la poesía portuguesa la más clara visión de las cosas y su real presencia que puede ser encontrada en la literatura moderna. Se pueden leer referencias muy explícitas a Cesário Verde en varias obras poéticas de Pessoa. En Álvaro de Campos, por ejemplo, en la Oda Marítima, en Bernardo Soares, en el libro del Desasosiego, y en Alberto Queiro, en El guardador de rebaños. Cesário Verde nació en 1855, se matriculó a los 18 años en la carrera de letras y es sabido que escribió versos por lo menos desde esas fechas. Publicó poemas en Diario de Noticias, cuyo fundador había sido empleado de su padre. Trabajó en el comercio en Lisboa y pudo viajar por la capital y sus alrededores observando los cambios y los contrastes con su mirada atenta. A los 22 años, en 1877, se le notan los primeros síntomas de tuberculosis pulmonar y muere en 1886 a los 31 años. El año siguiente, en 1887, su amigo Silva Pinto recopila sus poemas en O Livro de Cesário Verde, que solo 14 años después, en 1901, tendrá una edición comercial. Escribe Pessoa hacia 1916. Si la evaluación de los movimientos literarios debe hacerse por lo que traen de nuevo, no se puede dudar
de que el movimiento sensacionista portugués es el más importante de la actualidad. Es tan pequeño en adherentes cuanto es grande en belleza y vida. Tiene solo 3 poetas y tiene un precursor inconsciente. Lo esbozó levemente, sin quererlo, Cesário Verde. Lo fundó Alberto Caeiro, el maestro glorioso. Lo convirtió lógicamente en neoclásico el doctor Ricardo Reis. Lo moderniza, lo paroxiza, aunque descreyéndolo y desvirtuándolo, el extraño e intenso poeta que es Álvaro de Campos. Estos 3 nombres son todo el movimiento, pero estos 3 nombres valen toda una época literaria. Cada uno de estos poetas es supremo en su género. Se está refiriendo Pessoa a sus 3 heterónimos principales. Leeré de un poema largo de Cesário Verde que integra el libro de Cesário Verde. Este poema, el sentimiento de un occidental, solamente el inicio. Aquí están los primeros cuartetos, pero es bastante más largo, tiene varias partes. Bueno, leeré simplemente los primeiros versos. Nas nossas ruas, ao anoitecer, há tal soturnidade, há tal melancolia, que as sombras, o bulício, o tejo, a maresia, despertam um desejo absurdo de sofrer. O céu parece baixo e de neblina, o gás extravasado enjoa-me, perturba, e os edifícios, com as chaminés e a turba, toldam-se de uma cor monótona e londrina. Batem carros de aluguer ao fundo, levando à via férrea os que se vão. Felizes, ocorrem-me em revista exposições, países, Madrid, Paris, Berlim, São Petersburgo, o mundo. António Nobre nació en Oporto en 1867 y murió en Foz do Douro, junto a Oporto, junto al mar, en 1900, a los 33 años, también de tuberculosis. Estudió en Coimbra y en París. En 1892 publica en París Só, en la casa Léon Vanier, que publicó a Verlaine, a los simbolistas y a los decadentistas franceses. En 1893 se manifiesta la enfermedad. Viaja a Suiza, en 1895, luego a Norteamérica, en 97, a la isla de Madeira, en 98-99, y de nuevo a Suiza, el 99. En 1898 publica la segunda edición ampliada y revisada de Só. Su otro libro, Despedidas, será póstumo. Dice Fernando Pessoa: Antonio Nobre ha sido la fronte que mira al pasado y se entristece. De Antonio Nobre parten todas las palabras con sentido lusitano que desde entonces han sido pronunciadas. Han subido a un sentido más elevado y divino que el que él ha balbuceado. Pero él ha sido el primero que puso en europeo este sentimiento portugués de las almas y las cosas, al que le da pena de que unas no sean cuerpos para poder acariciarlas y de que otras no sean gente para poder hablar con ellas. Lo sublime es en él humilde, el orgullo es ingenuo y hay un sabor de niñez triste en el más adulto horror de su tedio y sus desesperanzas. Cuando él nació, hemos nacido todos nosotros. Leeré tienen muchas veces sus poemas tristeza, pero también ironía y a veces una cierta alegría. Muchas veces son desconcertantes y son muy variados. Leeré uno conocido sobre todo por el último verso, que em certo reino à esquina do planeta, onde nasceram meus avós, meus pais, há 4 lustros viu a luz um poeta, que melhor fora não haver jamais. Mal despontava para a vida inquieta, logo ao nascer, mataram-lhe os ideais. À falsa fé,
numa traição abjeta, como os bandidos nas estradas reais. E embora eu seja descendente, um ramo dessa árvore de heróis que entre perigos e guerras se esforçaram pelo ideal, nada me importas, país, seja meu amo, o Carlos, o Zé da Teresa, amigos, que desgraça nascer em Portugal. Camilo Peçanha nació en 1867 y murió en 1926. Estudió en Coimbra, luego a los 27 viaja para Macao, donde será profesor de filosofía en el liceo y donde se dedica al estudio de la literatura y civilización china. Se publica en 1920 su libro de poemas Clepsidra, pero son sus amigos que lo organizan. Él publica, pero no se importa de recopilar su poesía. Son 37 poemas con una atmósfera crepuscular, una escritura impresionista, una gran musicalidad de los versos, una lucidez resignada y melancólica. Se nota la influencia de Baudelaire y de Mallarmé y alguna afinidad con Verlaine en su lirismo. Pessoa le conoció personalmente en uno de los viajes de Peçanha, de Macao a Lisboa. Por 2 veces hablaron en la cafetería Suizo, en la Baixa de Lisboa. Camilo Peçanha le declamó, le dijo de memoria algunos versos, luego Pessoa los consiguió de un amigo y los sabía de memoria. Dice en una carta que dirige a Peçanha pidiéndole publicar poemas suyos en la revista Orfeo número 3, que guardaba de esa hora en que se habían encontrado, esa hora espiritualizada, un religioso recuerdo. Y que ese encuentro y la lectura de sus poemas son para mí fuente continua de exaltación estética. Pero dice también Pessoa, Camilo Peçanha tuvo influencia sobre mí porque todo tiene influencia sobre mí. Pero es conveniente no ver influencia de Peçanha en todo cuanto de versos míos recuerde a Peçanha. Tengo elementos propios naturalmente semejantes a ciertos elementos propios de Peçanha y ciertas influencias poéticas inglesas que he sufrido mucho antes de saber siquiera de la existencia de Peçanha y que actúan en el mismo sentido que él. Peçanha luego muere también de enfermedad y intensificada también por su consumo del opio. Leeré de Peçanha uno también es difícil escoger, son todos muy bellos. Imagens que passais pela retina dos meus olhos, porque não vos fixais, que passais como a água cristalina por uma fonte para nunca mais, ou para o lago escuro onde termina vosso curso silente de juncais e o vago medo angustioso domina. Porque ides sem mim, não me levais. Sem vós o que são os meus olhos abertos, o espelho inútil, meus olhos pagãos, aridez de sucessivos desertos. Fica sequer sombra das minhas mãos, flexão casual de meus dedos incertos, estranha sombra em movimentos vãos. No me voy a detener en Eugenio de Castro, otro que inaugura el simbolismo en Portugal con su libro O Aristos de 1890, poeta y profesor en Coimbra con larga obra, que conoció personalmente, al que conoció personalmente y mucho valora Unamuno, como valoraba también a Antero de Quental. Podrán encontrar lo que dice sobre él por tierras de Portugal y España. Pero terminaré con Teixeira de Pascoais, nacido en 1877, fallecido en 1952.
al que Pessoa trató personalmente, que pide a Pessoa colaboración para la revista Águia del movimiento Renascença Portuguesa, al que ya he aludido. Pessoa dice de Pasquais: Pasquais escribió una elegía que flota por encima de The Last Ride Together de Browning como poema metafísico de amor. Y en otro paso, el otro poema que seguramente trasciende el Last Ride Together de Browning como poema de amor y que pertenece al mismo nivel metafísico de amor-emoción, aunque más religiosamente panteístico, es la elegía de Teixeira de Pasquais, que la escribió en 1905. Y Pessoa se fija y varias veces recuerda estos dos versos. A folha que tombava era a alma que subía. Y dice: y aquí el acto material, que es la caída de una hoja, concebido como acto espiritual. Pasquais no compara la caída de la hoja a la ascensión del alma. La caída de la hoja es materialmente la subida del alma. Y dice, aún sobre Pasquais, el panteísmo trascendental pleno de Teixeira de Pasquais, uno de los más grandes poetas vivos y el más grande poeta lírico que Europa tiene ahora, si se le pudiera hacer justicia. Termino con la lectura de esta elegía, un pouco larga, pero creo que merece a pena. Lembras-te, meu amor, das tardes outonais em que íamos os dois sozinhos passear, para fora do povo alegre e dos casais, onde só Deus pudesse ouvir-nos conversar? Tu levavas na mão um lírio enamorado e davas-me o teu braço, e eu, triste, meditava na vida, em Deus, em ti, e além o sol doirado morria, conhecendo a noite que deixava. Harmonias astrais beijavam teus ouvidos, um crepúsculo terno e doce diluía na sombra o teu perfil, e os montes doloridos erravam pelo azul canções do fim do dia, canções que, de tão longe, o vento vagabundo trazia na memória. Assim o que partiu em frágil caravela e andou por todo o mundo, traz no seu coração a imagem do que viu. Olhavas para mim, às vezes distraída, como quem olha o mar, à tarde dos rochedos, e eu ficava a sonhar, qual névoa adormecida, quando o vento também dorme nos arvoredos. Olhavas para mim, meu corpo, rude e bruto, vibrava como a onda a alar sem nevoeiro. Olhavas descuidada e triste, ainda hoje escuto a música ideal do teu olhar primeiro. Ouço bem tua voz, vejo melhor teu rosto, no silêncio sem fim, na escuridão completa. Ouço-te em minha dor, ouço-te em meu desgosto e na minha esperança eterna de poeta. O sol morria ao longe e a sombra da tristeza velava com amor nossas doridas frontes. A hora em que a flor medita e a pedra chora e reza e desmaiam de mágoa as cristalinas fontes. Hora santa imperfeita em que íamos sozinhos, felizes através da aldeia muda e calma, mãos dadas a sonhar ao longo dos caminhos. Tudo em volta de nós tinha um aspecto de alma. Tudo era sentimento, amor e piedade. A folha que tombava era a alma que subia. E sob os nossos pés a terra era saudade, a pedra comoção e o pó melancolia. Falavas de uma estrela e deste bosque em flor, dos ceguinhos sem pão, dos pobres sem um manto. Em cada tua palavra havia etérea dor. Por isso a tua voz me impressionava tanto e punha-me a cismar que eras tão boa e pura, que muito em breve, sim, te chamaria o céu, e soluçava ao ver-te alguma sombra escura, na fronte que o luar cobria como um véu. A tua palidez que medo me causava, teu corpo era tão fino e leve, ó meu desgosto, que eu tremia ao sentir o vento que passava. Caía-me na alma a neve do teu rosto. Como eu ficava mudo e triste sobre a terra. E uma vez, quando a noite amortalhava a aldeia, tu gritaste de susto,
olhando para a serra. Que incêndio! E eu a rir, disse-te, é a lua cheia. E sorriste também do teu engano. A lua ergueu a branca fronte, acima dos pinhais, tão ébria de esplendor, tão casta e irmã da tua, que eu beijei sem querer seus raios virginais. E a lua para nós os braços estendeu, uniu-nos num abraço espiritual profundo, e levou-nos assim com ela até ao céu. Mas, ai, tu não voltaste, e eu regressei ao mundo. Muchas gracias. Bueno, gracias, Manuel. Nos ha quedado claro que Portugal es un país eminentemente poético, ¿no? Yo creo que era, no sé si era Miguel Torga que decía que, igual estoy equivocado, pero todos los ríos de Portugal van a dar al Atlántico, todo ese frontal del Atlántico es lo que hacía de Portugal un país poético, así, o me lo he inventado, no sé, a mí me suena algo. Sí, sí. Sí. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, venga, ahí empezamos. Yo lo primero que quiero decir es que me ha parecido fantástica la idea. Fantástico hacer un canon a partir de Pessoa, ver la genealogía de toda la poesía portuguesa desde ese foco. Me parece una idea buenísima. La secuencia, impresionante. La elección de muchos de los poemas, increíble, especialmente el de Pesaña, el de Cesário Verde. Creo que con Teixeira has rozado el límite de nuestra paciencia. Además estaba el último. Me parece tan buena la idea que yo ruego que esto se escriba. Que te tomes un tiempo y algún día lo escribas. Porque esto es buenísimo. Y para los que no somos portugueses, ni te cuento. Con una buena traducción, esto es una introducción en la literatura portuguesa de primer orden. Y también, bueno, junto con lo de Teixeira, te reprocharía que no nos hubieses dado... Claro, son 137 ortónimos y 4 heterónimos, pero alguna pincelada, tu poema favorito de Pessoa. Ese es el único reproche que te haría. Muchísimas gracias. Vamos, felicidades, Manuel, me ha parecido extraordinario. Muchas gracias. Bueno, si me permite solo, hay algo que quería decir y que aprovecho y viene a propósito de lo que has dicho, que es lo que considera Pessoa como definitorio del lirismo portugués, de la poesía portuguesa más bien, ¿no? Dice que se trata, y creo que eso quedó espejado en estos poemas, que se trata de la ternura lusitana o el alma de la raza. Es un título de un texto inédito suyo de 1915. Y dice, la costumbre de definir al portugués como esencialmente lírico o esencialmente amoroso es absurda, porque casi no hay ningún pueblo que no sea estas dos cosas. Pero al mismo tiempo se ve que, aunque la expresión falle, hay algo de verdad que no llegamos a descubrir en estas frases. ¿Qué hay de casi indefiniblemente portugués, de portuguesmente común, más allá de la lengua, en Bernardino Ribeiro, Camões, Garrett, Antero do Quental, António Nobre, Junqueiro, Correia de Oliveira, Pascoais, Mário Beirão? En primer lugar, es una ternura. Pero, ¿qué es esa ternura? Una ternura vaga en Bernardino Ribeiro, una ternura que rompe la cáscara del extranjerismo de Camões, en su auge una ternura heroica, una ternura metafísica en Antero, una fase curiosísima de la ternura que da cuerpo al abstracto y puede amar a un Dios que sea una fórmula matemática, una ternura por sí mismo y por su tierra, esquiva, espontánea y con el lado tristeza acentuado en António Nobre,
ternura por el paisaje en Fiallo de Almeida, ternura que llega a asomarse a las ventanas del alma en Essa de Queiroz, o sea, más allá incluso de la poesía, también en la prosa. Y con esto... Para que no sea todo afirmación, se me olvida una pregunta. Bueno, la pregunta, por supuesto, es si tú crees, como parece obvio desde nuestros ojos, que lo que Pessoa está diciendo tácitamente es que él va a ser ese supracamoes. Y bueno, hasta qué punto también, claro, el prefijo super en esos primeros 20 años o 30 años del siglo XX, que está en H.G. Wells, está bueno, en un montón de gente, y que obviamente viene de Nietzsche y la moda póstuma a partir de su muerte en 1900, hasta qué punto Pessoa hace referencia a esa idea, que en el fondo es esa idea, bueno, también evolucionista, si se quiere, ¿no? La idea de que todo Estado es transitorio y que el reinado de Camões también tiene que serlo y hay que ir más allá, ¿no? ¿Hasta qué punto era consciente de eso? Es una pregunta. Y la otra, si él se dice o se declara, o piensas tú que tácitamente se concibe a sí mismo como el supracamoes. Sí, Pessoa, desde luego, leyó a Nietzsche. Yo estuve mirando todas las principales, de cierta forma contabilicé el otro día las referencias a autores extranjeros, ¿no? Pero sí, realmente leyó a Nietzsche. Creo que sí que habrá ahí una influencia. La palabra que él utiliza es supra, ¿no? que traduje aquí por super, ¿no? Que no sé si en español se dice supra también en este sentido, pero super... Camões, creo que la gente por lo menos interpreta a sus contemporáneos que se estaba refiriendo a sí mismo, ¿no? Y creo que eso es lícito decir. Y luego Mensagem, ese libro que publica un año antes de morir y el único libro que publica realmente en vida, es su forma de superar a Camões. Si supera o no, eso es muy opinable. Creo que la posteridad no lo permite afirmar, aunque sí internacionalmente, pues de hecho él suplanta a Camões. Hoy en día en España, por ejemplo, dudo que se lea a Camões tanto como a Pessoa, por lo menos, ¿no? Y entonces yo diría que bueno, esa expresión inglesa del self-fulfilling prophecy, ¿no? Yo creo que, pues parafraseándola, Pessoa es un profeta autocumplido, también en el doble sentido de la palabra cumplido, ¿no? En algún momento él se siente un avatar incluso del rey Sebastián, ¿no? O sea, tenía un cierto delirio, no sé si la palabra es delirio, pero... Sí, bueno, no sé hasta qué punto no se sabe en Pessoa, y él mismo lo desmonta, ¿no? Porque dice esos versos de los más célebres suyos, que el poeta es un fingidor que finge tan completamente que llega a fingir que es dolor, el dolor que de veras siente, o no solamente el dolor, pero todo. Y Pessoa bueno, lo define muy bien, creo, el título de una de las mejores biografías, la de Robert Bresson, un extraño extranjero, ¿no? Es extranjero en muchos sentidos y extraño, muy raro, pero lo que más impresiona, creo, es una frialdad, una lucidez no exenta de sufrimiento, como él mismo reconoce en algunos de sus escritos, pero pues seguramente un genio, pero no sé hasta qué punto esa lucidez permite que él pueda realmente pensarse tal, a pesar de toda su atracción esotérica y de todas sus lecturas, su dedicación a los horóscopos, etcétera, ¿no? que hace el horóscopo suyo de Portugal, etcétera. Pues entonces es realmente una figura, un hombre bastante raro también
también en varios sentidos de la palabra, ¿no? No sabría decirte, realmente contestarte a tu pregunta con... Me suena que en la antología de Austral habla un poco de eso, en la, de Ángel Crespo. sí, en la introducción, sí. Vale, todas estas notas, que si no he entendido mal, estaban publicadas en la prensa, sí, las notas sobre literatura portuguesa, sí. ¿Las notas sobre? Sí, todas estas notas que has leído sobre los autores... No, algunas sí, pues eso, ¿no? Las tengo situadas, las tengo escritas. Unas cuantas sí, por ejemplo, esos artículos, 3 artículos publicados en A Águia, esa revista fundada por Teixeira de Pascuais, esos artículos del 1912, sí, pero hay muchas de estas que son fragmentos, algunos con fecha, otros con fecha presumible. O sea, que no están recopilados en libro. Que están recopilados en libro, muchas de ellas, y están disponibles en línea en un sitio bastante con un motor de búsqueda, con un inventario, se llama Arquivo Pessoa, todo junto con Q, Archivo ¿no? Pessoa, ¿no? Sí, con Q. Pues ahí fue mi base, ¿no? Además de los libros, ¿no? Pero también... Pero eso no está publicado en España, ¿no? Eso. Bueno, hay muchos de esos textos sí están, y otros, algunos no están publicados siquiera en Portugal, pero están siendo publicados, o sea, no se cesa. ¿En qué ediciones? Pues hay últimamente, bueno, por ejemplo, es uno de las personas que últimamente publica más y saca más de esos textos inéditos, es precisamente uno de los autores de esta antología. Esto es una antología de poesía portuguesa, ¿no? Pero el autor de la edición, uno de los organizadores y traductor es Jerónimo Pizarro, que es un colombiano que trabaja con su equipo, es uno de los que ha publicado últimamente más cosas, tal como este libro salió en Pretextos, ¿no? Pero se llama Escribiré en el piano 101 poemas portugueses, antología. Pues por ejemplo, Jerónimo Pizarro ha publicado también en español muchos textos dispersos de Pessoa, pero muchos otros antes de él y otros ahora mismo, ¿no? Por ejemplo, hay páginas de estética y crítica literaria, algunas de estas cosas están ahí, un libro ya publicado hace mucho, pero que tiene ediciones recientes, ¿no? Vale. En sus juicios, Pessoa a veces daba la sensación de ser un poco condescendiente a quién admiraba realmente, si es que admiraba a alguien, claro. A veces resultaba un poco estilo Juan Ramón o estilo Unamuno, que son tan grandes y su sombra es tan alargada que miran todo un poco como empequeñeciéndolo, ¿no? Bueno, yo creo que hay también una admiración lúcida por algunos poetas ingleses, sin duda, pero también por algunos de estos portugueses de que hemos tratado hoy. Sin duda, por Camilo Peçanha, no he encontrado ninguna, aunque él no se reconozca como discípulo suyo, pero le admira sinceramente. Seguramente Cesário Verde también, y António Nobre también, estos 3, por ejemplo, y Antero de Quental, por ejemplo, estos entre los más cercanos a su época, sin duda, ¿no? Luego incluso hay algunos, hay realmente crítica, hay algunos autores a los que admira y que luego dice que en su segunda fase ya no, entonces sí, y hace críticas muy duras. Eso se pasa, por ejemplo, con el mismo Teixeira de Pascuais. Hay críticas, luego, no tanto críticas públicas, pero se ven escritos suyos de esos dispersos póstumos, escritos para sí mismo y que se quedaron en el arca, ¿no? Pero también, por ejemplo, es muy interesante, tenía aquí, o sea, había otros autores que, si fuera más el tiempo, contemporáneos suyos a los que llegaría. A propósito, si me permites, pues
Te os leeré algo que dice de Mário Beirão. Mário Beirão nació 2 años después de Pessoa, ¿no? Pues lo trata como a un joven, pero un joven al que respecta y al que envía cartas. Es un autor desconocido prácticamente en España, en Portugal también prácticamente olvidado, y es un gran poeta. Y dice Pessoa a Mário Beirão, y aquí se nota, creo que un poco esta relación, no son cartas es una carta a un joven poeta al final, ¿no? Dice, en 1912, a Mário Beirão, que tenía entonces 22 años, o sea, 2 menos que Pessoa, le reitera la elevada opinión que tiene de su genio, cuán artísticamente certera sigue siendo su ascensión. Le menciona su estilo definidamente propio, la perfección artística, la evolución hacia no una más grande perfección en la forma, sino en la idea. Le habla de su prodigiosa interioridad que se ha ido complicando, y la forma, dice, ha seguido naturalmente esa complejización. Luego le dice, lo que era sutil se convirtió en hipersutil. Y luego le da consejos. No se disperse, ni siquiera adentro en usted mismo. Cuídese de no perder la noción del conjunto. Su forma no tiene por qué subir más aún. La complejidad de su ideación, tan original, tan interior, tan de fuego y de sombras, no tiene por qué complicarse todavía más. Luego le dice, la poesía debe ser un todo compuesto de partes y no partes componiendo un todo. Hay que alcanzar el equilibrio no solo en el detalle, sino en el conjunto. Pues estos consejos que le dirige, de cierta forma, los está también dirigiendo a sí mismo. Entonces, esa lucidez de Pessoa, ¿no? Yo creo que pues las críticas a veces muy duras, y también sus ironías, pueden ser hechas en polémicas, ¿no? Y ahí puede ser bastante hiriente, ¿no? Pero yo creo que muchas de ellas son simplemente desahogos con sí mismo, ¿no? Y respecto a las lecturas que hace, ¿no? No es que sea, o sea, que no admire a nadie, ¿no? Luego, claro, él polemiza con sus heterónimos, los heterónimos polemizan entre sí, pues hay autores que un heterónimo admira y el otro no, pues es muy complejo realmente. Bueno, otro tema que se impone claramente. Han faltado mujeres en toda esta exposición. ¿Qué pasa ahí? Bueno, las mujeres, realmente dudé entre incluir alguna, pero realmente Pessoa no las menciona, ¿no? Y como fue esta un poco la línea, pero no faltan mujeres en la poesía portuguesa a lo largo de los tiempos, como muestra estas antologías. He enseñado una, pues, o dos, ¿no? Estas dos publicadas en español, pero acaba de salir en Francia hace menos de un mes La poésie du Portugal des origines au XXe siècle, una edición hecha por Max de Carvalho, que es un brasileño radicado hace mucho en Francia, y aquí están, pues son más de 1.700 páginas en papel Biblia, ¿no? Entre 286 autores, o sea, el triple que cada una de estas dos en español, y unos 1.100 poemas. Se puede aquí observar cómo el número de mujeres, eso lo estuve mirando cuando lo compré, pues va creciendo, ¿no? También según las épocas, y a lo largo del siglo, pues es como de los siglos primeros son como un 5%
y luego, pero que en los tiempos más recientes, pues llega a casi a un 20%, ¿no? Pues las más antiguas pues son hay una Filipa de Almada muy antigua, bueno, pero hay unas cuantas, tengo incluso aquí un apunte con muchas mujeres de varias épocas, pero no las he mencionado, como mucho podría mencionar de las más antiguas a la marquesa de Alorna, que es contemporánea de Bocage y de José Anastasio de Cunha, que mencioné, pero ni siquiera de ellos le enseñé ningún poema, ni me alargué. Eso no las menciona, simplemente, y por eso no las he incluido. Luego hay algunas monjas en el siglo XVII, Soror Violante do Céu, Soror Maria do Céu, Soror Magdalena da Gloria. Luego empiezan a crecer realmente después, en número, después de la muerte de Pessoa, ¿no? Entonces no me pareció significativo para la época y el método seguido, pero no es que falten. Bueno, ¿qué más? ¿Alguien quiere preguntar algo más? No sé qué queráis. La propia personalidad de Pessoa, que estudió, que sabía perfectamente el idioma y tenía mucha influencia de los poetas ingleses. De Milton, por ejemplo, lo compara con Camões, ¿no? A lo largo de la historia, la influencia de Portugal, la relación de Portugal con Inglaterra es muy fuerte, así como en España prácticamente no tiene mucha influencia, salvo Felipe II, que esté casa, que hay relaciones monárquicas y tal, dinásticas, pero a nivel de cultura parece que la potencia de la literatura o la poesía inglesa es muy fuerte, incluso Pessoa lo dice, ¿no? ¿Eso es constante a lo largo de los siglos? No, realmente Pessoa es un caso aislado. La influencia en el XIX es sobre todo francesa, ¿no? Según las épocas también. Hay alguna influencia en Garrett, en el fundador del romanticismo portugués, sin duda, pero como dice Pessoa, él no es que leyera bien el inglés, ¿no? Pero vive un periodo de exilio ahí. Pero desde luego hay una influencia de Scott y luego de los poetas románticos ingleses, ¿no? Pero la influencia inglesa, cultural inglesa, es grande en otras épocas, no en la poesía. No en la poesía. La primera, las relaciones con Inglaterra, las relaciones comerciales empiezan en el reinado de Don Dionisio, al que hemos aludido, ¿no? En el siglo XIII ya hay un primer acuerdo comercial, pero luego en el siglo XIV y en simultáneo con una relación con España hay Dona Filipa de Lencastre, que es la mujer de Don João I, que en 1300, a finales de 1300, pues hay una alianza entre Inglaterra y Portugal que permanece hoy, mediante primero el Tratado de Tagilde y luego el Tratado de Windsor. Es una alianza con sus altibajos, pero que sigue existiendo, es la más antigua alianza de la historia, ¿no? Realmente, y permanece. Y en ese reinado de Don João I, mediante Dona Filipa de Lencastre, hay una influencia grande inglesa. El primer libro traducido a una lengua peninsular es la Confessio Amantis, ¿no? De la confesión del amante de Gower, amigo de Chaucer, ¿no? Y es traducido al portugués, luego del portugués al castellano. Pues
pero la influencia en la poesía a lo largo del tiempo, que yo sepa, prácticamente no existe. Y Pessoa es un caso aparte. Y ya, claro, en los tiempos actuales, en la contemporaneidad, es bastante grande, eso sí. Pero esto también en España, ¿no? Entonces, luego, es una alianza también comercial, pero política, estratégica, ¿no? Entre dos naciones marítimas, como defensa respecto a los poderes continentales, a Francia, por ejemplo, a España, a Castilla, es una alianza que tiene esa naturaleza práctica, ¿no? Y luego con las invasiones napoleónicas, pues es muy importante. España primero está del lado francés, pero luego finalmente se alía a Portugal y a Inglaterra, que también para echar a los franceses. Pero en España me sorprende que realmente una de las cosas que me sorprendió, aunque antes de vivir aquí tenía mucho contacto, pero fue una cierta obsesión inglesa, ¿no? Y norteamericana, ¿no? en la España contemporánea, que en detrimento incluso del estudio y del cultivo de la lengua española, ¿no? Me parece impresionante eso, ¿no? Y también la influencia muy fuerte en autores contemporáneos. Entonces es semejante, o en ciertas zonas de España, ¿no? Hay zonas de una gran proximidad respecto a Inglaterra. Entonces, a veces siempre hay casi se convierte en un tópico, ¿no? de la especial relación entre Portugal cultural y otra con Inglaterra. Es un hecho, pero no creo que sea tan distinta de la relación de ese mismo tipo de otros países o incluso de España, ¿no? Perdona que me he desviado un poco, he andado en círculos respecto a la pregunta, pero... Bueno, pues está claro que la ternura, como decía Pessoa, es la propia naturaleza de los portugueses, ¿no? O sea, cualquiera que haya ido a Portugal se ha dado cuenta, y hoy mismo nos hemos podido dar cuenta. Bueno, gracias por venir. Os emplazamos a la próxima charla, que será sobre poesía francesa a mediados de diciembre. Creo que hablo de memoria, pero el 15 de diciembre me parece. Venga, gracias.